Los caballos del Apocalipsis realmente son impresionantes cuando estamos estudiando esta parte de las Escrituras. Tiene algunas cosas que nos hacen pensar. Y creo que el mayor temor de los seres humanos es escuchar que vendrán hambres, pestes, enfermedades, muerte. Y estos caballos exactamente nos muestran estos aspectos de la vida humana. Cuando nosotros estudiamos, queremos saber algo claro, correcto, que nos dé una dirección apropiada. Creo que nosotros tenemos la oportunidad. Por eso, al abrir las Sagradas Escrituras, yo quiero invitarle a que usted pueda investigar junto conmigo lo que el Señor tiene para nosotros en relación a esta parte del libro del Apocalipsis. El cuarto sello nos habla de un caballo amarillo. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, del versículo 7, nos dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo amarillo, y el que montaba tenía nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es impresionante esta descripción del libro del Apocalipsis. Allí ¿quién nos habla? Nos habla el cuarto ser viviente que tenía cara como de águila. Y esto nos muestra que es un animal especial. Si nosotros miraríamos un buitre, sería un animal que come basura, pero un águila escoge otro tipo de alimento. El caballo pálido está hablando de hambre, de plagas, de pestilencia, de enfermedad que destruyen a las personas en gran cantidad. Mis amigos, estas cosas han causado serios problemas en las personas. La sociedad se preocupa. Hoy hay documentales, infinidad de documentales diciendo que viene un problema serio sobre la tierra. Un problema tan grande que las personas tienen tanto miedo. Hay personas que sufren por esto. Pero déjeme decirle, aunque menciona una gran cantidad de personas enfermas, nos habla de Hades, nos habla de muerte. Todo esto va acompañado con este caballo del Apocalipsis, muerte y Hades. Pero mis amigos, Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 18, nos habla allí el Señor Jesús. El que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué bonito es pensar que Jesús tiene las llaves de la muerte. ¿Qué es el Hades? Hades es igual a cementerio. Apocalipsis 20, versículo 14, hay un mensaje hermoso. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Mis amigos, el Hades, el sepulcro, no habrá más. La muerte tiene su propia muerte. Esto suena extraño. ¿Usted alguna vez ha pensado que la muerte puede morir? Sí, mis amigos, esto es pasajero. Nosotros vivimos en un mundo donde todo es pasajero. Nosotros estamos aquí solamente en un de paso. Y la santa palabra de Dios nos muestra que hay un mundo feliz más allá. No estoy hablando de un mundo espiritual, estoy hablando de un mundo físico. Y la Biblia nos muestra que los hijos de Dios habitaremos esta tierra, moraremos en ella, plantaremos viñas, viviremos como seres humanos creados por Dios, como fue el plan original de Dios. Que podamos vivir en su presencia maravillosa, gozarnos de ese Dios que ha sido tan bueno, tan amoroso, y esto nos ayuda a nosotros a entender lo bueno que es Dios. El tiempo para que la muerte muera. Qué interesante. Esto nos hace pensar varias cosas. Jesús tiene el control de la muerte. Qué hermoso.
Jesús nos dice que la muerte un día va a morir. La muerte no es la última palabra, no es la última realidad. Todo es temporal. Viene un día cuando todos los fieles hijos de Dios encontrarán un mundo diferente, un mundo donde podamos vivir en la presencia de Dios. Este cuarto caballo tiene autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Cada uno de los caballos tiene autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Y esto nos muestra que los juicios son progresivos. ¿Qué son las bestias? Las bestias tienen que ver con gobiernos. Cuando nos mencionan aquí de las bestias, nos muestran que poderes humanos obrarán en cierta forma. El cuarto caballo nos habla de enfermedad, pero no de una enfermedad física, nos habla de una enfermedad del alma, del espíritu, de esos seres humanos que quisieran tener una conexión con el ser superior, pero que han perdido esa conexión maravillosa. Hay varias lecciones que nosotros podemos sacar de estos caballos. Los caballos del Apocalipsis, estos 4 caballos, nos muestran algunas cosas interesantes. El primer caballo, el que montaba, estaba vestido, el caballo era blanco y mostraba el éxito, el triunfo del Evangelio. El segundo caballo nosotros vimos que representaba una oposición al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tercer caballo nos muestra escasez de la palabra de Dios. Pero el cuarto caballo nos muestra que habrá una pestilencia espiritual. ¿Qué es esto de pestilencia espiritual? Que las cosas de Dios estarían muriendo, estarían apestando prácticamente. El caballo amarillo representa muerte. El Evangelio ha muerto. Se ha tocado lo más sagrado de Dios. Y déjenme decirles, mis amigos, ¿cuándo muere el Evangelio? Cuando los hombres pisotean los principios establecidos por Dios. ¿Qué es lo que Dios ha establecido? Ha establecido su santa ley. Los 10 mandamientos son sagrados. Dios los estableció y nos dio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obedecer. Cuando nuestros primeros padres fueron creados allí en el Edén, Dios les dijo que ellos debían obedecer. Les dijo, de todo lo que ustedes tienen, pueden disfrutar. Pueden disfrutar de la vida, pueden disfrutar de las cosas creadas. Ustedes son los dueños de la creación. Y le puso Dios a Adán y Eva como el administrador de todo. Él podía hacer todo lo que él quería, pero una sola cosa le estaba reservada. ¿Qué era lo que estaba reservado? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto tenía un principio que se llamaba obediencia. Cuando los seres humanos obedecen a las cosas de Dios y a la voz de Dios, todas las cosas caminan bien. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Desobedecieron la ordenanza de Dios, la voz de Dios, e hicieron lo contrario. Esto trajo sufrimiento, tristeza y dolor a la humanidad, y hasta el día de hoy nosotros estamos sufriendo las consecuencias de ese pecado de nuestros primeros padres. Pero mis amigos, los hombres hemos vuelto a hacer lo mismo. ¿Qué pasó? Este caballo negro nos muestra la caída del Evangelio, pero el caballo amarillo nos muestra que el Evangelio prácticamente había desaparecido, estaba prácticamente dañado en su totalidad. ¿Qué pasó? La ley de Dios fue cambiada por los hombres. ¿Cuándo los cambiaron? Los cambiaron en el tiempo del caballo amarillo. Éxodo 20 nos muestra los 10 mandamientos de Dios. Fue escrito por el dedo de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18 nos dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esto realmente es impresionante. 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que los mandamientos de Dios no fueron escritos por Moisés. Los mandamientos de Dios no fueron dados simplemente para el pueblo de Israel. Los mandamientos de Dios fueron escritos por Dios en piedra para que no se cambie. Pero, ¿se cambiaron los mandamientos? Sí. Mis amigos, hubo un tiempo que los hombres comenzaron a cambiar los mandamientos de Dios para poner sus propios mandamientos. Hay un mandamiento de Éxodo 20, versículo 4 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Mis amigos, ¿qué estaba diciendo Dios? Dios dice: no te hagas imagen. ¿Acaso las imágenes no son buenas? Mis amigos, Dios es un Dios celoso. Dios no necesita imágenes para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Quiénes usaban las imágenes? Las imágenes usaban los paganos, los que no conocían a Dios. Pero los que conocemos a Dios podemos acercarnos a Él directamente, venir al trono de la gracia. En el versículo 5 dice: no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué hermoso, esto es algo realmente hermoso lo que Dios nos está enseñando. Hoy se enseña todo lo contrario. Ya no se toma los 10 mandamientos de la Biblia. La gente ha comenzado a usar algo que es muy común en la iglesia tradicional. Esto se llama catecismo. El catecismo es algo que ha puesto a los hombres una instrucción dada por seres humanos. Se mató la ley de Dios, se quitó la ley de Dios y ahora el hombre se cree superior a Dios, porque ahora Él prescribe sus propios mandamientos en contra de las cosas de Dios. ¿Cuándo empezó esto? Empezó con Constantino. Constantino estableció las primeras leyes que atacó la conciencia de los hombres. ¿Qué es esto de atacar las conciencias de los hombres? Mis amigos, Constantino lo primero que hizo es unir el paganismo con el cristianismo. ¿Cómo unió el paganismo con el cristianismo? Un día él dijo que Dios se le había aparecido en el cielo y una señal de la cruz, una cruz en el cielo, y le dijo: con este signo triunfarás. ¿Qué estaba pasando en el Imperio Romano? Estaba en una crisis, se estaba matando su propio pueblo, cristianos y paganos. Los cristianos morían por causa de los paganos. Los cristianos no se defendían. Pero ¿qué pasaba? Los cristianos crecían cada vez más y más y más. Y la sangre de estas personas que confiaban en Cristo Jesús era como una semilla que se podía ver, que daba nuevos frutos de nuevos cristianos. Entonces Constantino pensó: vamos a unir, vamos a dejar de pelear. Los paganos no vamos a matar más cristianos. Y él supuestamente se convirtió al cristianismo, aunque nunca se bautizó. La historia dice que cuando ya estaba viejo, él se bautizó, pero él nunca se bautizó al comienzo. ¿Qué hizo Constantino? Constantino comenzó a hacer cosas interesantes. Primero, él estableció el día domingo como día de adoración al sol. Pero dijo: bueno, miren, vamos a ponernos de acuerdo. Los cristianos y los paganos nos unimos. Todos vamos a creer en Jesús
Y todos vamos a guardar el día domingo como el día que es dedicado al sol. Y así vivimos en paz. A la gente le pareció bien. ¿Por qué? Porque él también organizó el clero. Organizó de una manera interesante. Él puso al obispo de Roma como principal. Eusebio, él escribe algo interesante. Él describe que Constantino fue el que hizo todos los adornos que hoy tiene la iglesia, los adornos exteriores que hoy usa la iglesia y que eran adornos que acostumbraban a tener los paganos. Esto está escrito en el desarrollo de la doctrina cristiana en la página 372. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando algo interesante, tan interesante que los hombres ahora empezaron a ver un sacerdocio diferente. Los sacerdotes tenían vestimentas como hoy usted los ve. Antes no tenían. Pedro no tenía esa vestimenta, a lo mucho tenía una túnica. Pablo, ¿qué tenía? Una túnica miserable. Pero después de que Constantino organizó el clero, ahora comenzaron a tener una ropa toda elegante, especial, bonita. Era la ropa que usaban los sacerdotes paganos que se pasaron a los sacerdotes cristianos. Eso entonces comenzó a traer serios problemas para los verdaderos hijos de Dios. Imagínense, Éxodo 20 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu criado, ni el extranjero que vive dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el día de reposo y lo santificó. Mis amigos, eso era sagrado. Pero en ese tiempo, ¿qué pasó? Se quitó el mandamiento de Dios. Ahora se puso el mandamiento de los hombres. El compromiso con el paganismo permitió el cambio. Un cambio de identidad. ¿Qué pasó con los cristianos? Los cristianos, algunos cedieron, pero un buen número no cedió. Entonces vinieron días extremadamente difíciles. ¿Dónde se desarrolló la iglesia cristiana? La iglesia cristiana se desarrolló en el Asia Menor. ¿Recuerdan dónde es Egipto, Irak, Irán, Arabia, Palestina? Esa fue la tierra donde se desarrolló el cristianismo. Pero cuando se estableció este nuevo sistema de religión y comenzó la persecución para los cristianos comenzaron a sufrir. Se reemplazó la religión de Dios por una religión establecida por los hombres. Y ahora venían momentos difíciles para los verdaderos cristianos. Al tener este problema, entonces vino mortandad para los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Se reemplazó la religión y ahora se comienza a negar a Cristo Jesús. Se quita el segundo mandamiento de la ley de Dios y se le quita esa autoridad. Ezequiel en el capítulo 22, versículo 26, nos dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario, y entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. ¡Qué problema tan serio! No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y el texto continúa diciendo: mis días de reposo apartaron de sus ojos, y así ha sido profanado en medio de ellos. Mis amigos, en el año 538
salió el decreto que el obispo de Roma tenía el poder para corregir las herejías, corregir a los herejes. Y esto le convirtió en autoridad sobre la conciencia del hombre. Oh, mis amigos, estos eran días extremadamente difíciles. A esto está relacionado este caballo negro y el caballo amarillo. Las dos cosas iban de continuo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí, un caballo amarillo, y el que montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué pasó? Matar con espada. ¿Qué era espada? Nosotros sabemos que la espada es la palabra de Dios. ¿Qué se hizo? Se quitó la palabra de Dios. Se mató el evangelio. Se quitó la Biblia. Y de esa manera se mató. Las fieras de la tierra tienen que ver con los gobiernos. Los gobiernos se unieron a la iglesia. ¿Para qué? Para perseguir, para destruir y para matar a todo aquel que no pensara de la misma manera. Daniel nos habla de las bestias. Daniel 7:17 dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Mis amigos, la fe había muerto. ¿Y qué había venido a la iglesia? Había llegado el formalismo, había tomado su lugar. Todo era pompa, todo era simplemente apariencia, todo era ritos. ¿Por qué? Porque los hombres habían perdido la visión espiritual. Yo crecí en un hogar católico romano. Y mis amigos, yo he dicho otras veces, yo fui feliz conociendo estas cosas. Pero saben, hay algo que nosotros necesitamos entender. Mi madre, cuando éramos pequeños, nos rezaba el rosario. Y juntos allí, mi madre decía alguna cosa y nosotros respondíamos. Y a veces nos estábamos durmiendo, pero ella seguía y seguía hablándonos, hablando. Repetíamos muchas cosas. Y después que terminábamos de hacer todo el rosario, cansados, decíamos: bueno, ¿y ahora qué? ¿Será que Dios está sordo que no nos oye? ¿Cuándo inventaron estas cosas? Jesús nunca nos enseñó a rezar un rosario, pero los hombres pusieron el rosario. ¿Para qué? Para que los hombres busquen un Dios a su manera. Quitaron los mandamientos de Dios y pusieron los mandamientos de los hombres. Yo nunca olvido los días en que me eduqué. Cuando ya fui jovencito, mis padres me pusieron en el colegio Salesianos. Y allí yo aprendí muchas cosas interesantes. Lo primero que aprendí era que yo debía tener fe en la Virgen Auxiliadora. Ella era la que me auxiliaba de todos los problemas, de todas las luchas. Cuando yo estaba triste, ¿y qué hacía? Iba y me arrodillaba frente a la Virgen Auxiliadora. Y allí le pedía: por favor, ayúdame. En especial cuando estaba enamorado: Virgencita, deja que mi novia, que la muchacha me responda. Pero qué pena, nunca me respondía. Mis amigos, habían otras imágenes que también eran importantes. San Juan Bosco. Esto era interesante, ¿saben? Nos enseñaron, y nos enseñaron bien, no nos enseñaron mal, nos enseñaron bien. Las personas que nos enseñaron con amor, con ternura, con cariño. Y yo buscaba a San Juan Bosquito para que me ayudara en los exámenes. Pero San Juan Bosquito nunca me respondió. Y yo decía: ¿por qué no me respondes? Entonces me dijeron: tienes que buscar a Santo Dominguito Sabio.
Y mis amigos, también le busqué. ¿Quieres que te diga una cosa? Nunca me respondió. Pero te digo algo. El Señor Jesús nos enseñó que nosotros necesitamos buscarle a Él con todo el corazón. San Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué hermoso es saber esto. Usted vaya a la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay respuestas. En la palabra de Dios hay certeza. En la palabra de Dios hay seguridad. Esa palabra que no falla. Venga a la palabra de Dios. En el verso 32 menciona: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis amigos, el caballo amarillo, el caballo de la muerte, visitó nuestro mundo y millones de personas perdieron la vida por causa de esto. Hambre, muerte, pestes, todas estas cosas. Era una muerte espiritual, era un hambre espiritual, hambre de la palabra de Dios. Buscarán por todo lado la palabra, pero esta palabra faltó todo el tiempo de la edad oscura. El caballo amarillo trajo tanta tristeza y tanto dolor a la humanidad. Pero mis amigos, nosotros hoy tenemos la libertad. ¿Qué libertad? De abrir la palabra de Dios, de tomar en nuestras manos, de decir lo que Dios dice, de investigar. Hoy es el tiempo cuando los seres humanos podemos buscarle al Dios Todopoderoso y dejar que ese Dios transforme nuestra vida, cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Solo en su santa palabra hay vida. El Evangelio había muerto en la edad oscura, pero hoy el Evangelio está vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y gracias a esta palabra es que hoy yo puedo hablarle con todo el respeto y con todo mi corazón. Mi amigo, yo no tengo ningún resentimiento a la religión de mis padres. Al contrario, yo les agradezco a ellos por el amor, por el respeto que me enseñaron a tenerle a Dios. Pero no es suficiente. No es suficiente tener respeto, tener amor y obedecer la tradición. Mis amigos, nosotros necesitamos volver a la palabra. Necesitamos venir a ese Dios verdadero. Necesitamos encontrarnos con este Dios maravilloso. Y este Dios hará de nosotros seres humanos diferentes, felices, con una esperanza. Mis amigos, Jesús venció la muerte. El Hades está vencido. Nunca más tendremos que enterrar a los seres amados si nosotros hoy creemos y confiamos en Jesús. Dios le bendiga.